Grabando. A ver. Acuérdense, ¿no es cierto? Hay como una conexión súper importante entre el análisis del contexto de uso y la definición de los requerimientos, ¿no es cierto? Crear este documento que se llama la especificación de requerimientos. Hasta ahora, tenemos como estos distintos procesos que giran alrededor del PACT, con T al final. Personas, actividades, contextos y tecnologías. La exploración, además, mientras construimos estos diversos escenarios y también mientras identificamos cada uno de estas categorías, nos permiten ir identificando poco a poco requerimientos, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, sabemos que los requerimientos que hemos identificado al inicio cada vez se vuelven más específicos y más complejos. Asimismo, mientras continuemos con el proceso, van a ir apareciendo más requerimientos que surjan del proceso de diseño, de la evaluación. Del proceso de diseño o de la evaluación. Entonces hablamos de que este documento es un documento vivo, ¿no? Es un documento que va cambiando constantemente. Que seguro es algo que también ustedes han revisado con el Jaime en la clase de costos, de presupuestos, ¿no es cierto? Están desarrollando una planificación, sin embargo, la planificación no está escrita sobre piedra. Es una guía, pero puede ir mutando, puede modificarse dependiendo de distintos factores. Entonces vamos a ver que estos requerimientos que vamos identificando al principio son más generales, son más imprecisos, mientras va progresando el diseño, se van convirtiendo en elementos más específicos. Pero sobre todo vamos a ver que la definición de los requerimientos en algún momento puede ser inmanejable porque pueden aparecer muchísimos requerimientos dentro de esta exploración, ¿no? Dentro de esta búsqueda. Tenemos que ser capaces de priorizarlos. Tenemos que ser capaces de identificar una manera que nos permita aglutinar todos estos requerimientos en distintos valores, ¿no? ¿Cuáles son más importantes? ¿Cuáles son menos importantes? Me parece que eso vamos a trabajar a partir de la siguiente semana. Entonces, lo primero va a ser intentar capturar todos los requerimientos posibles que aparezcan de este proceso. Vamos a hacer un ejercicio, 5 minutos. Vamos a poner un ejemplo y ustedes intenten identificar la mayor cantidad de requerimientos posibles. Entonces, hasta ahora hemos empezado a identificar algunos requerimientos para nuestro sistema de realidad virtual que tiene características pedagógicas, que se vincula a la comprensión de distintos temas de museos precolombinos. Pero vamos a intentar hacer este ejercicio con esta herramienta que se llama Datitos. Misma lógica de descripción, ¿cierto? Que utilizamos en el plan anterior. ¿Qué es Datitos? Es un producto, es un software que va a ayudar a categorizar y presentar datos. ¿Dónde se va a utilizar? Dentro del aula de clase como un soporte a la enseñanza, ¿no? Entonces, por un lado, entendamos que debería permitir ingresar información y después, de alguna manera, mostrarla a los profesores y estudiantes, ¿no? Dentro de la clase. ¿Cuáles son las funciones principales? Definir categorías como conjuntos, ingresar datos, presentar e imprimir en distintos formatos. La audiencia, estos son niños y niñas de 6 a 12 años. Cinco minutos, es 3:16 hasta las 3:21. Vayan anotando y después los arrojamos en el chat. A ver qué se les ocurre.
una manera que es mucho más organizada y que termina de recopilar toda la exploración que realizamos antes. Ya volvió la Carito. ¿Qué más, Carito? ¿Todo bien? Entonces, hemos pasado ya por la creación y por la exploración de diferentes escenarios, de diferentes contextos, de diferentes personas, de distintas actividades. Pero ahora vamos a revisar, este es un proceso formal que nos ayuda a tener como claridad en muchísimos puntos. ¿Dónde está? Esto es acá, semana 5, ¿no? Revisen ustedes, y acá están como estos dos documentos, uno que son las tablas y este de acá es el paper en el que Martin Maguire explica cómo funciona este sistema. Pero vamos a hacer un pequeño resumen. Primero, ¿cierto? Tenemos que hacer, que esto es lo que pasa siempre, describir el producto y el sistema. Pues necesitamos tener una comprensión clara del proyecto, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones que va a realizar? ¿Cuál es el público objetivo? ¿Cuál es el mercado, no? ¿En dónde se va a implementar? Que por ahí ya pasamos, ¿no es cierto? Paso número 2, identificar los usuarios y otros stakeholders del producto del sistema y revisar los pros y los contras de cada uno de los grupos. Todo esto es forma parte de la tabla A de Maguire, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajá, está acá, fíjense, ¿cierto? Usuarios primarios, objetivos principales, ventajas, desventajas, usuarios secundarios, por aquí ya pasamos. A partir de la actividad 3 es donde se empieza a volver como más interesante y cada vez más, sí, analítico, ¿no? Entonces vamos a generar una descripción del contexto de uso utilizando las tablas que nos provee Martin Maguire. Entonces él nos pide hacer como un análisis a través de características que son súper relevantes para los usuarios, para las tareas que van a realizar, para los entornos en donde van a realizar estas tareas. Y todo esto corresponde a las tablas 1, 2, 3, 4 y 5. Pues vamos a ver cuáles son estas tablas 1, 2, 3, 4 y 5 que están por acá. Entonces, mira, descripción del usuario, ¿no? ¿Cuántos usuarios tiene cada equipo? 3 o 4, ¿no es cierto? Entonces, por cada usuario, una tabla nueva. Otra tabla de usuario. ¿Cuáles son las tareas principales que van a realizar mis usuarios? Entonces empezamos también a describir las tareas, ¿no es cierto? Si es que el producto tiene varias tareas, también se aplican varias tablas. Tarea A, tarea B, tarea C, tarea D. Y después descripciones de los ambientes, el ambiente técnico, el ambiente físico, el ambiente organizacional. Vamos a ir igual con ejemplos para que quede como un poco más claro. Después de definir cada una de estas preguntas, nos vamos a preguntar, después de responder a cada uno de estos parámetros, nos vamos a preguntar si es que este parámetro que acabamos de analizar puede tener o no una repercusión en la usabilidad. Que podría ser sí, no, quizá, no aplica. E inclusive, Maguire pide que se valore, ¿cierto? Si es que la repercusión puede ser alta, media o baja. Y finalmente, esto pasa en la segunda columna, ¿no? Vamos a hacer, ya después vamos a ver con un ejemplo un poco más claro. Ahora intentemos volver al usuario. Acá, usemos esta ya. Habilidades del lenguaje. Pensando específicamente en datitos,
¿cierto? ¿Cuál es la habilidad de lenguaje de un niño de 6 a 12 años? Deberíamos dividirlo en varios usuarios, ¿no? Entonces, tal vez hablemos de los usuarios más chiquitos, de los que tienen 6, 7 años. ¿Cuáles son sus habilidades de lenguaje? ¿Generan oraciones complejas? ¿Cuántas palabras leen por minuto, no? Podríamos definir como que tienen habilidades bastante básicas de comunicación, de lectura. Esto dentro de la definición, aquí abajo. Y si nos preguntamos, ¿afecta a la usabilidad? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, no, tal vez. Sí. Sí. Y lo afecta de, ajá, ¿creen que la afección es de alto nivel, mediano nivel, bajo nivel? Alto. Capaz que es alto. Porque ¿Por qué? que lo estaba pensando como en una interfaz o una aplicación o una página web que generalmente para dar indicaciones hace uso del lenguaje como parte principal, porque los iconos también sirven, pero o sea, están al lado de la palabra, como que en Ujú, cambio si no saben leer, entonces la comunicación cambiaría por completo. ujú. Entonces, o sea, en la tercera columna, nosotros incluiríamos cuál es el requerimiento. ¿Cuál sería el requerimiento en ese caso? No la solución de diseño. ¿Cuál sería el requerimiento? Y no pensemos desde las soluciones. Para los diseñadores, seguro es más fácil como pensar en, entonces yo haría esto. Pero pueden haber muchas soluciones, ¿no es cierto? Ahorita no estamos todavía en una etapa de prototipado ni de diseño. Estamos en una etapa de definición de los requerimientos. ¿Cuál sería el requerimiento? En creación de interfaz para personas con un bajo no es capacidad, ¿cómo es? Skills, como en Sí, español, habilidades. habilidad, con unas habilidades básicas de lenguaje. Ajá, exactamente, ¿no es cierto? Que puedan entender, aunque no sepan leer. Entonces, dentro del paso número 5, empezamos a documentar todos estos requisitos que los usuarios, las actividades, las condiciones empiezan a generar. Esto es súper interesante porque pueden ser condiciones para el diseño y también pueden ser condiciones para la evaluación. O sea, cuando tú defines un requerimiento, te dices a ti mismo como, esto es lo que tengo que solucionar. Y después de que generas tu prototipo, vuelves al documento y dices como, esto es lo que tengo que evaluar, ¿cierto? Y esto tengo que ver qué es lo que, si es que estoy cumpliendo o no. Entonces, partimos de datitos, estudiantes y docentes, ¿cierto? Pasamos por este proceso, ya pasamos nosotros. Tienen como un rol de aprendizaje, las ventajas es que les puede parecer novedoso, que prefieren hacer esto que estar recibiendo clases de matemáticas sentados en sus puestos. Las desventajas es que tal vez no pueden usar todos a la vez, que tienen que esperar, que son dispersos. Entonces vamos a ver cómo podríamos ir llenando. Estudiante de la escuela primaria, rol aprendizaje, experiencia con el sistema, no tienen conocimiento previo, ¿no? Nunca ha utilizado algo similar. Ustedes pueden saber si es que sus usuarios han usado sistemas similares a lo que vamos a diseñar nosotros, ¿no? De alguna manera, de alguna manera. Si tienen experiencia relacionada al tema, ¿no? Podemos decir que algunos niños saben usar tablets o teléfonos o computadoras, tienen conocimiento de la tarea, de la actividad. Probablemente los más grandes, ¿no? Tienen una comprensión básica sobre la recolección de datos y la representación gráfica. Fíjense, en el caso de la tarea, pensemos que
hay 3 tareas que eran las que estaban definidas. Una, seleccionar áreas y categorías. Otra que es ingresar datos. Otra que es graficar de manera adecuada. Entonces vamos a ver cómo vamos llenando una de estas tareas. Entonces, si queremos seleccionar área y categoría, el objetivo podría ser producir cuadros para niños relacionados a los datos, ¿no es cierto? O sea, ¿cuáles son estos distintos grupos que vamos a utilizar? Colores de cabello, alimentos favoritos, tipos de mascotas. ¿Cuál es la frecuencia con la que van a utilizar esta actividad en particular? Una por trimestre, ¿cierto? Y va a durar máximo 40 minutos. Entonces, esto por el momento es como solo descripción, ¿cierto? Acuérdense que el primer proceso es solo describir cada uno de los elementos. Ambiente técnico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se requiere? Cholis. Ambiente físico. ¿Qué pasa, no? ¿Cuáles son las condiciones? A nivel auditivo, a nivel térmico, a nivel de mobiliario. Y acuérdense ahí cómo nosotros revisábamos el tema de los museos, ¿no? Decíamos como, esta experiencia que acabamos de pensar, esta experiencia interactiva, puede funcionar en este otro tipo de contexto que es móvil, o puede funcionar en este contexto que es al aire libre, o puede funcionar en este contexto que se encuentra al otro lado del planeta, ¿no? Entonces necesitamos saber cuál es el contexto en el que vamos a operar para también entender si es que el ruido de la clase puede tener alguna repercusión. La baja, el poco nivel de conectividad, si es que puede tener algún impacto, ¿no? Y el ambiental, como lo mismo. Entonces, cuando tenemos, ¿cierto? Definido nuestra característica, nos preguntamos, ¿afecta la usabilidad? Entonces decimos, como los estudiantes pueden utilizar el computador 20 minutos. ¿Afecta la usabilidad? Sí. Nivel medio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el requerimiento? Que los ejercicios sean resueltos en menos de 20 minutos por el tema del aula de clases. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a utilizar las mismas tablas para poder identificar más requerimientos, ¿no? Ya hemos pasado por estos primeros análisis, por esta creación de distintos escenarios. Estamos como trabajando con nuestras personas que van resolviendo las actividades que hemos mapeado. Cómo todo este proceso de definición de personas, de exploración de actividades, de generación de escenarios experimentales, de escenarios relatos, nos ayudan a resolver mejor las tablas de Maguire para describir el contexto de uso, ¿no? Y poder tener un documento posteriormente que nos permita tener una especificación de requerimientos clara. Este es el punto clave, identificar las características que afectan a la usabilidad del producto, ¿no? Esto es lo que nos va a permitir crear algo intuitivo, algo amigable, ¿cierto? Un buen análisis de nuestros usuarios, de las actividades, de los contextos, nos van a permitir generar un sistema. Ajá. Entonces, antes de arrancar, hagamos este ejercicio en 15 minutos. Empiecen a revisar las tablas. Hagamos este ejercicio en 15 minutos y el resto de la clase empezamos ya a llenar las tablas, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no es cierto? Pasamos por cada uno de los puntos. Esta ya no, la tabla A no, porque ya la llenamos, pero el resto sí, ¿cierto? Nombre del usuario, rol del usuario, experiencia con el producto, experiencia con la tarea, edad, género. Si es que necesitan ayuda con algo que no entiendan bien, aquí está como la información de Maguire, sino también podemos conversarlo si es que hay algo que no entienden después de leer tampoco el texto. Acá, ¿no?
Acá hay como unos ejemplos que lo dejan como súper claro. Pero antes de eso, la actividad colaborativa de hoy. Piensen, ¿no es cierto? Y esto va a ser como un ejercicio súper hipotético. ¿Qué es lo peor que podría pasar si no cumplimos un requerimiento en particular? Entonces, escojan un requerimiento, ¿no? Decíamos, si es que no sabe, si es que todo está en texto y el niño no sabe leer. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Cuál sería como este escenario súper crítico que el niño ve la pantalla y se abruma y ya no quiere volver nunca más a la escuela y se bota a la calle y termina, como vagabundo? Entonces piensen qué es lo peor que podría pasar si es que no se cumple uno de los requerimientos que ustedes plantean y hagamos dibujo y al Jamboard. Solo déjenme confirmar que haya actualizado el link acá. Sí, S5. Ya voy. ¿Ya voy? Sí, súper. Ya, espérame un segundo. Tengo que hacer unos grupos de trabajo. ¿Preguntas hasta acá? No, ya, de una.